presente y futuro de la movilidad, que podéis ir subiendo. Va a ser moderada por Yolanda Tienzar, que es presidenta de la Comisión de Logística y Transporte de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Tendremos al presidente de Ford España, Jesús Alonso, presidente de Irio y Nostrum, Carlos Bertomeu, y la presidenta de AELEC, Marina Serrano. Perdón, Antonio. Y no me había olvidado de ti, porque ahora verán que Antonio Arias, además de ser patrono de Conexus, muy querido también, es presidente de Vectalia y miembro de la Junta Directiva de AVE, pero Antonio va a subir a esta mesa como presidente de Vectalia para hablarnos de movilidad urbana. Por favor, Antonio, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes a esta primer cumbre empresarial, sobre todo también a la Fundación Conexus por su organización en colaboración con nuestras organizaciones empresariales de las dos comunidades autónomas. Es un privilegio para mí poder compartir esta mesa con nuestros acompañantes. Sabemos que la movilidad, vamos a hablar de este sector, que realmente es uno de los que más están cambiando de mano de la tecnología, la energía y los nuevos combustibles, poniendo en este caso no a las mercancías, sino a los pasajeros en el centro. Sabemos, como se ha dicho anteriormente, que el eje Madrid-Comunidad Valenciana es uno de los más intensivos en movilidad de nuestro país, pero la conectividad aún no está lo suficientemente desarrollada para hacer de este corredor un corredor verde y un corredor eficiente, que es realmente el reto que tenemos actualmente. Uno de los puntos críticos y de los que vamos a hablar en esta mesa y que implica una de las dificultades para el desarrollo de este corredor en cuanto a movilidad son los puntos de recarga. Para el despliegue de esta movilidad eléctrica tan necesaria, hay que acelerar en toda España y en particular en este eje, así como también en la propia Comunidad Valenciana, este despliegue. La situación actual de despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público está muy lejos de las proyecciones realizadas por la Comisión Europea y el Gobierno. Hay que multiplicar por 10 su ritmo de despliegue actual, por 10 estamos diciendo. El despliegue mínimo de infraestructura de recarga de acceso público debe girar en torno a 3 variables, y se han dicho antes, no solo para la logística y las mercancías, sino también para los pasajeros. El número de puntos de recarga, su distribución en el territorio y su calidad en términos de potencia, un aspecto fundamental y que muchas veces se nos olvida. En el caso del eje Madrid-Comunidad Valenciana y también en la propia comunidad, los ejes de comunicaciones principales la sitúan a cierre del trimestre del 2022, estamos a menos de 1/3 de los puntos necesarios que eran los objetivos para este año. Por ejemplo, nos encontramos con solo 10 puntos de alta potencia instalados únicamente en la A3 y la A7, frente a los 32 que teníamos como objetivo en el 2023. 2.004 puntos totales en la Comunidad Valenciana contra 6.124, que era el objetivo del 2023, y con menos del 1% de los necesarios para el 2030. Ante esta situación, tenemos el privilegio en la Comunidad Valenciana de contar con unas empresas referentes en el sector de la movilidad en todos los medios de transporte, tanto autobús, tren, marítimo, ferrocarril y aéreo. Y, afortunadamente, tenemos el placer de que nos acompañen, como bien nos ha presentado Pilar, a algunos de sus representantes, ¿vale?, en todos los medios de transporte, y vamos a intentar ver cuál es la situación actual y que nos cuenten cuáles son sus proyectos, y esta va a ser mi primera pregunta para nuestros ponentes, cuáles son sus proyectos actuales de sus empresas, cuál es la visión de la nueva movilidad y de la futura, y en concreto en nuestro corredor, en el corredor de Madrid-Comunidad Valenciana, qué proyectos hay sobre la mesa. Pues, sin más, doy la palabra por donde queráis empezar. Buenos días, muchas gracias. No, ahora. Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista de Ford, este cambio
a la electrificación, ¿qué es? Pues, si hiciera un resumen, diría que es el cambio más importante que ha hecho Ford desde un punto de vista industrial en 120 años. Dicen por ahí que inventamos un poco lo que es la cadena de fabricación y ahora nos tenemos que reinventar completamente y a nivel industrial en todo el mundo, pero particularmente empezando por Europa. Y os voy a dar algunos datos para que entendáis hasta qué punto hemos decidido acometer el cambio de una manera proactiva, ¿no? De un estadio hace 2 años donde prácticamente no fabricábamos coches eléctricos en el mundo. En el año que viene, a nivel mundial, vamos a fabricar del orden de 600.000 vehículos eléctricos y en el año 26, 2 millones de vehículos eléctricos. En Europa, en el año 24, que es dentro de un año, tenemos que fabricar alrededor de 200.000 vehículos eléctricos y en el año 26, 600.000. Nuestro compromiso es que todos los turismos para el año 2030 que fabriquemos y vendamos en Europa sean vehículos eléctricos puros. Es decir, que ya estamos ahí. Ese es nuestro proyecto, no hay otro. Nosotros no estamos en este dilema de que se extiendan los vehículos de combustión, más o menos, no. Nosotros, para poder fabricar, para poder vender todos nuestros turismos eléctricos en 2030, tenemos que tomar decisiones industriales mucho antes. Y esto es lo que estamos haciendo y acometiendo en Europa y en Valencia en concreto. Y de ahí que estemos trabajando ahora en definir qué plataforma será la nueva plataforma, con la idea, lógicamente, de que tengamos vehículos que podamos construir durante los siguientes 10 años en Valencia. Entonces, bueno, pues nosotros estamos ahí. Ahora necesitamos otras muchas cosas, pero luego hablaremos de eso. Muy bien. Antonio Arias es el presidente de Vectalia. Vectalia es un grupo empresarial que muy diversificado, pero tiene una gran experiencia. Comentaba que Antonio Arias es el presidente de Vectalia, es un grupo empresarial muy diversificado, pero con una gran experiencia en la movilidad urbana, interurbana, y él nos va a contar cuál es la situación del sector. Bueno, por no corregirte, soy vicepresidente. Nosotros somos una empresa familiar y la presidenta es mi madre, que tiene 93 años y tiene una cabeza pues mejor que la mía, por eso ella era presidenta. Pero bueno, al margen de ello. Nosotros, en cuanto al planteamiento o en cuanto a lo que es nuestros planes de movilidad, nosotros sí estamos trabajando en un plan de sostenibilidad ambiental. Nosotros consideramos que eso es fundamental. Igual que, obviamente, estamos trabajando en lo que es la publicación anual de la huella de carbono. Antes, cuando hablábamos del corredor de la comunidad, que fuera un corredor verde, esas son las apuestas que realmente hay que hacer, pero la tenemos que hacer los operadores. Los operadores, para ello, necesitamos que el mercado y la oferta nos acompañe. Habéis comentado en cuanto a lo que es la electromovilidad, pues la ralentización que llevamos en todo lo que es la implantación de puntos de recarga. En el hidrógeno, pues quizá es algo en cuanto a lo que sería sostenibilidad o corredores verdes, pues algo más planteable, digamos, en lo que es larga distancia. Pero tampoco tenemos que olvidar, y pasamos hoy día de emisiones cero, y cuando decíamos lo de la huella de carbono, a otras opciones de combustible y que son perfectamente medioambientales. Y aquí, por ejemplo, tenemos fabricantes de productos donde hacen combustibles sintéticos, y el combustible sintético es algo que tiene que funcionar. Nosotros tenemos una economía
muy todavía en un porcentaje, estaremos hablando del 97%, en cuanto a lo que son todo motores térmicos. O sea, el plan de futuro está bien, pero lo que no podemos es demonizar de la manera que se está demonizando lo que hasta hoy día funciona. Y, de hecho, hoy día, en cuanto a lo que podemos considerar pues, impactos medioambientales, Ford, como otros tantos fabricantes, en el caso, por ejemplo, de vehículos industriales, los Euro 6C, ¿no? Pues contaminan prácticamente pues nada, ¿no? No quería yo decir datos por no comparar unos con otros. De todas maneras, en la sensibilidad de lo que tienen que ser los corredores verdes, obviamente esto es algo que las empresas y los grupos apostamos, y de hecho es algo a lo cual se tenderá pues a discriminar pues los grupos que lo hagan de los grupos que no lo hagan. Muchas gracias. A mi izquierda tenemos a Antonio ya te he dicho, a Carlos Bertomeu, que es el presidente de Ignostrum y de Irio, que es la nueva empresa ferroviaria de alta velocidad, con lo cual le doy la enhorabuena, porque yo que soy del sector sé que es muy difícil hacer esa apuesta, con lo cual gracias. Sí que nos gustaría que nos comentaras cuáles son los proyectos, tanto en la parte de avión como ferroviaria, que tiene vuestro grupo. Del futuro y de la nueva movilidad. Yo creo que la nueva movilidad o la ya actual movilidad pasa por tres grandes cosas que además están interrelacionadas, influyen una en la otra, que es la eficiencia en los procesos, la clarísima tendencia a la mayor sostenibilidad y la intermodalidad. Y están absolutamente relacionados. Y cuando uno habla de sostenibilidad, para arreglar cualquier problema hay que mesurar el problema y tener datos fiables y a partir de ahí empezar a hacer soluciones que tengan efecto. Entonces, la niña Greta y otras cosas de manejo de la opinión pública han asentado, y ahora que también soy ferroviario puedo hablar de esto sin estar defendiéndome, han asentado la idea de que el avión es el demonio, que el avión es el que contamina por definición y todo esto. Y se toman medidas basadas en hacer poco los deberes, que gracias a Dios se corrigieron. Y yo me fui corriendo a dos ministerios, que cuando dijeron en la Agenda 2050 de quitar los vuelos de menos de 600 kilómetros que tuvieran una alternativa en ferroviaria, y les digo que estoy facultado porque tengo las dos caras, ¿no? Y hay que tener datos. A ver, la aviación comercial produce en Europa el 2% de los gases de efecto invernadero. Datos de IATA en el 2021. La industria el 19%, la producción eléctrica el 17%, el transporte por carretera, que es uno de los más eficientes a los que meter mano y es fundamental la electrificación porque es nuestro tipo de vida, el 25%, la aviación comercial el 2%, ¿vale? Vamos a ir tirando. De ese 2% que produce la aviación comercial de gases de efecto invernadero, la aviación regional, es decir, la de los viajes de menos de 500 kilómetros, de nuevo datos de IATA del 21, en Europa implica el 25% de la totalidad de los vuelos. Y vuelos son accesibilidad, son turismo, son ciudadanos desplazándose, negocios moviéndose, y es una de las cosas por las que la asociación Conexus existe, el 25% de los vuelos y menos del 1% de la totalidad de las emisiones, que a su vez son el 2%, de la aviación comercial. No sé si están dimensionando el 1% del 2%. Perdón, el 3,8%, el 3,8% del 2%. Pero en calidad de vida para los pasajeros, en vuelos, son el 25%. Si tú de pronto prohíbes
por desgranar para que entiendan el mensaje. Si tú de pronto prohíbes, por pura puesta en escena, los vuelos de menos de 500 kilómetros en España por Real Decreto, siempre y cuando tengan alternativa ferroviaria, ¿qué ocurre? Pues que los trenes de alta velocidad, la red de alta velocidad, como no se podía ser de otra forma, se ha diseñado sobre los corredores de alta densidad de pasajeros. Por ahora, ya vendrá el corredor mediterráneo, pero por ahora, todos esperamos, está centralizado en Madrid. Nosotros somos un país grande, pero Madrid está en medio. Y los principales chufos en volumen de pasajeros hacia Madrid son las ciudades donde se ha hecho la alta velocidad. El Alicante, el Valencia, el Zaragoza, el Barcelona, el Sevilla, o sea, donde hay una gran movilidad de pasajeros en un país que es grande, que tenemos islas, que es una potencia turística, la segunda del mundo con 83 millones de turistas y que está esquinado de Europa. No estamos como Alemania. Lo que quiero que dimensionen es que nos jugamos en aéreo mucho más los españoles que otros, porque estamos esquinados de Europa y porque el 83% de los 83 millones de turistas, el 84% vienen en avión. Entonces, cuando dices todos los vuelos de menos de 500 kilómetros que tengan alternativa en tren, estás hablando de 5 corredores. Acuérdense, 3,8% del 2% y, sin embargo, el 25% de las frecuencias totales en Europa. Estamos hablando del Madrid-Alicante, del Madrid-Barcelona, del Madrid-Valencia, del Madrid-Málaga y del Madrid-Sevilla. El efecto sostenibilidad deseada en esos corredores de la primera fase del AVE ya se ha hecho. O sea, en la Madrid-Valencia, antes de que existiera el AVE, que es un excelente producto hoy por hoy para los valencianos a Madrid, destino final, o los madrileños a Valencia, destino final, imbatible. En la Madrid-Valencia, por ponerles un ejemplo que suena en esta casa, era un corredor de 1.400.000 pasajeros al año, de los de alta densidad de este país. Vino el AVE y, como no podía ser de otra forma, cogió toda la cuota de los directos, ese corredor pasó a 900 y pico mil que se llevó el AVE y a solo 300.000 aéreos. Y esos 300.000 aéreos, ¿por qué van en avión? Y van a seguir yendo en avión hoy por hoy, porque la intermodalidad no está todavía bien diseñada. Entonces, un señor que se viene a Madrid a tener una reunión o un trabajo se va en AVE, y un señor que se viene a Madrid para hacer el Valencia-Madrid, Buenos Aires o Nueva York, se va en avión para hacer avión-avión y para dejar la maleta una vez. Si eso se prohíbe, ¿qué ocurre? Si eso se prohíbe antes de que hayamos diseñado la intermodalidad con una terminal de AVE en la T4 y otra serie de procesos que, si el tiempo nos da, les cuento, ¿qué va a ocurrir inmediatamente? Lo que va a ocurrir inmediatamente es que, como estamos hablando de los mercados más importantes en base a los que el hub Madrid existe, con todas las conexiones que tiene de largo radio y europeas, son los mayores aportadores de turistas y de gente de negocios para dar capilaridad al hub Madrid, e Iberia, como Lufthansa, como Air France, es conexión dependiente. Si tú le desenchufas al hub Madrid, y acuérdense que estamos hablando, como decía Francisco, de un Madrid con las empresas muy gordas de este país, pero el 13% del PIB de esta comunidad, datos de tal, provienen del aeropuerto, y lo que implica, y solo en primera y segunda derivadas, no con efecto multiplicador creativo que se puede tener y tiene su sentido. Y si le pegas Iberia, que existe por eso, estamos hablando con el pan de comer. Si tú le quitas los chufos de Alicante, los chufos de Barcelona, los chufos de pasajeros al hub Madrid, se carga el diseño del aeropuerto y se cargan seguramente una compañía aérea que tiene centradas sus operaciones en el hub. Y además, ¿qué pasaría? Y los valencianos lo saben porque cuando disminuimos en la otra crisis los vuelos pasó. No se lograría nada. ¿Por qué? Porque esta normativa para España no la tienen que cumplir otros.
Y les aseguro que el Air Nostrum de Lufthansa o de Air France, Lufthansa, Cityline o lo que sea, que no son de más de 500 kilómetros, son más lejos, por tanto contaminan más, de 700, 800, empezarían a decir, estos españoles tan tontos se han pegado un tiro en el pie, Valencia es emisora de mucha gente para el largo radio, ahí voy a poner yo a mis regionales para hacer fresquito un Valencia-Frankfurt, un Valencia-París y un Valencia tal, para robar pasajeros españoles de las ciudades para otro hub. Los vuelos que aparecerían, que no podemos prohibir porque son de más de 500, porque es que Frankfurt está más lejos y Francia también, que Madrid, que está en medio, contaminarían más de lo que se ha hecho, pero nos hemos pegado un tiro en el pie. Este tipo de razonamientos, que entiendo que entienden y sobre el que me puedo extender, hace que tengamos que dimensionar muy bien y que sostengan mi idea de que están muy relacionados los tres ejes de la intermodalidad, del futuro de la movilidad, que son intermodalidad, que realmente es verde. ¿Van a desaparecer por pura inercia esos corredores aéreos? Cuando resolvamos, antes de ayer se licitó por 26 millones de euros el que van a hacer una T4 o se anunció una terminal en la T4 para el AVE. Dice 17 meses de ejecución desde que empiecen las obras y donde empiecen las obras no lo sabemos. Pero claro que sí, claro que hay que hacerlo, porque eso es intermovilidad real. Y acabo ya, pero en los trenes, que tienen el marchamo y lo son, de más ecológicos, para que tengan el efecto completo en lo que se quiere buscar, primero hay que hacer la terminal, segundo hay que conectar los procesos y cuando eso sea eficiente, y lo eficiente tiene mucho que ver también con el efecto verde, entonces podemos tomar medidas de común acuerdo. Estas medidas son peligrosas y se juega mucho más en aviación España que Alemania, que está en el medio y que la gente va a poder que trabajar allí. O sea, nosotros nos jugamos mucho. Y el impacto ecológico vendrá por la intermodalidad bien diseñada y por la eficiencia. ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Y por qué hemos hecho ferroviarios también y llevamos 10 años intentándolo? Primero, porque cuando esto pase, esas rutas que ahora son regionales, el tren cogerá la cuota que le queda en el aéreo intermodal. Y cuando eso ocurra, pues prefiero estar yo mordiéndome a mí mismo que muerda otro, así en plata. Y luego, lo segundo es porque hay mucho know-how de nombre, apellido, yield management, conocimiento del mercado de estos pasajeros y de a dónde van. Y eso se tiene que poner en valor. Entonces, IRIO nace como la empresa de trenes de una cosa que me creo que es la más intermodal del mundo porque ha nacido así, porque me creo que es el futuro. ¿Y en qué hemos empezado a hacer? Lo que la tecnología permite, y se hablaba antes, nosotros somos la única compañía de trenes del mundo mundial que es IATA, hemos hecho con Amadeus para que funcionemos como una línea aérea por tierra que va a 300 kilómetros de tal y que conectaremos con los aviones. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, primero hay que diseñar los códigos compartidos, los procesos comerciales. Luego hay que diseñar el proceso físico, que es que la terminal esté en el AVE. Y después de eso hay que trabajarse mucho, y aquí tenemos S2 como miembro de pleno derecho, no sé si están, trabajarse mucho lo que será el gran tema, que es la seguridad del proceso, porque en esto de aéreo la seguridad tiene mucho que ver, la de Estados Unidos pide cosas que no nos dejan aquí, y si queremos llegar a ver la maleta en Alicante y luego en Nueva York, pues la tecnología existe, eso no está resuelto en ningún sitio del mundo. Y deberíamos de ser los primeros en resolverlo, primero porque tenemos la inquietud y segundo porque tenemos la red de alta velocidad más invertida y grande de Europa y porque nos jugamos más que nadie en este tema. Y recuerden, por lo que decía Antonio y acabo ya, de la demonización, el transporte colectivo es más eficiente en términos de emisiones, con permiso del coche eléctrico que atacaría al gran bocado, que el individual, que es el enemigo a abatir, el individual principalmente. Entonces, la aviación en los últimos 80 años ha reducido, en los últimos 50 años, ha reducido las emisiones por pasajero kilómetro en un 80%. No hay ningún medio de transporte que haya hecho el esfuerzo
No por ecologistas y sobre todo hace muchos años solo, sino porque el combustible pega unos estos en la cuenta de resultados, que es lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que se ha popularizado y tiene mucho que ver con el mundo que vivimos. El número de pasajeros y, por tanto, de operaciones ha crecido tanto que las emisiones en términos absolutos crecen, claro, hasta la dimensión del 2%, pero crecen. Pero la aviación per se es la que más esfuerzo ha hecho en la reducción. Y no es que seamos una gran parte del problema, si les he convencido. Queremos ser una enorme parte de la solución. Entonces, claro que vamos a ir con la tendencia, claro que vamos a luchar por la intermodalidad y por la eficiencia. O sea, seguramente en manos de los europeos, que con la niña Greta demagogia puesta están centrados en los aéreos, vamos a clarísimamente reducir las emisiones con biocombustible más que nadie. Queremos ser una gran parte de la solución. Queremos ser una gran parte de la solución. Pero, si ellos quisieran, solamente con hacer un cielo único europeo, y eso es una medida política que tiene mucho que ver con defensa, quitaban el 13% de las totales emisiones de la aviación comercial en Europa, el 2%, de los sobrevuelos quemando combustible o de los desvíos por otra aerovía porque no funcionamos como Estados Unidos. No sé si ven lo que quiere decir. Y eso es eficiencia. Igual que si hacemos las infraestructuras interconectadas a las que me refería antes, pues no hace falta coger coches ni taxis, las cosas más fluidas. Tiene mucho que ver con la sostenibilidad y la eficiencia. Perdón por la extensión, pero tenía que hablar con dos gorras. Carlos, me has contestado todas las preguntas de golpe, pero bueno. Vamos a reconducir, vamos a que si los no demás me tienes den que su preguntar, opinión. Mario. Claro, no, pero está muy bien. Vale, pues nada, Marina, que es la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, ¿vale? ¿Cuál es la situación de vuestros proyectos? ¿Cómo veis la movilidad actual y la futura que ya tenemos aquí, como decía Carlos? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a este foro, a esta cumbre Madrid-Valencia, en el que se me pide una valoración desde el punto de vista de las empresas eléctricas en relación con este tema y con la movilidad. Primero, en términos generales, y las empresas eléctricas estamos plenamente comprometidas con los objetivos de descarbonización y de sostenibilidad, en cuanto que la producción con energía eléctrica, con energías renovables, es lo que ha demostrado que es lo más eficiente y lo que contribuye a la descarbonización. Pero los objetivos que se ha planteado Europa, que quiere ser líder en esta materia, ser región líder en esta materia de objetivos de sostenibilidad, es para conseguir la descarbonización. A esto se ha incrementado el objetivo que se ha puesto de manifiesto después de la guerra de Ucrania, que es la vulnerabilidad de la dependencia energética europea de los combustibles fósiles y, por tanto, reforzar la seguridad y el suministro y la seguridad energética y también hacer que las empresas sean más competitivas, que las empresas europeas sean más competitivas. En la mesa anterior se ha hablado de la necesidad de que el corredor del que es objeto esta sesión sea un corredor verde. Eso da un plus y hace una ventaja para las empresas de ese corredor verde. Y para eso hay que actuar en la movilidad. El transporte, esos objetivos de descarbonización, simplemente quiero señalar, no se cumplen, ni los que ha planteado España, firmante de Acuerdo de París, ni Europa, ni a 2030, ni a 2050, no solo con descarbonizar el sector eléctrico, la producción de energía eléctrica, sino que hace falta descarbonizar, hace falta la sostenibilidad de la que se hablaba en la mesa anterior en tres ejes, en el transporte, en la industria y en la edificación. Aquí hablamos del transporte, porque es lo que me habéis pedido de movilidad. El transporte es el sector que más emite, incluso en el 2020, que hubo restricciones, es el sector que más ocupa el primer puesto de emisiones, con un 27% del total, frente a la industria, que tenía un 21%, la agricultura y la ganadería un 14% o la generación eléctrica un 12%. Hay, por tanto, que actuar y hay un objetivo que es un modelo de transformación, Ford lo decía antes, un modelo de transformación del sector en el que hay que contar con los fabricantes y también con los consumidores. Si tenemos objetivos de reducir emisiones al del 98% del transporte para 2050, tenemos un esfuerzo titánico porque realmente en 15 años solo se han reducido un 8% esas emisiones respecto al 31 y al 32% de la industria o del sector de la energía eléctrica. En ese cambio hay que actuar en la movilidad y en el transporte terrestre, en el cual, como señalabas,
realmente la mayor parte de la utilización, y sobre todo en un país como España, el 86% de la demanda se produce en vehículos particulares y en la contaminación con los vehículos particulares. Por lo tanto, la movilidad eléctrica es uno de los puntos en los que se debe actuar en este corredor y, en general, en todo el país. Y eso exige una inversión anual que estimamos hasta 2030 entre 1.100 y 2.000 millones de euros en incentivar la compra de coches eléctricos, en instalar infraestructuras de recarga y en tanto pública como privada. Pero tenemos uno de los elementos de la infraestructura, lo has dicho en tu introducción, los puntos de recarga. Desde el sector eléctrico venimos desde hace tiempo y nos hemos reunido con este Gobierno y con el Gobierno anterior pidiendo unos objetivos y una regulación que favorezca esa instalación de puntos de recarga, porque no cabe el consumidor, el usuario, no va a utilizar el vehículo eléctrico si no tiene la confianza, la seguridad de que va a poder recargar esos puntos de recarga. Y allí hay que hacer el esfuerzo. La directiva, dentro del paquete Fit for 55, del último paquete de incremento de ambición de la Unión Europea del 55%, la directiva que modifica la directiva AFIR, que es la de los combustibles alternativos, habla de un punto, de una obligación para el año 2026 de 60 kilómetros, tiene que haber puntos de recarga cada 60 kilómetros en las principales carreteras de la Unión Europea. ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes, hablaba de 100 kilómetros. Falta, y es una diferencia de España respecto a otros países europeos, unos objetivos en los que se pueda trabajar. Pero falta, sobre todo, un elemento en el que nos encontramos nosotros como empresas eléctricas y como empresas distribuidoras eléctricas, que es debe haber una agilización de los trámites administrativos para poder realizar las instalaciones de puntos de recarga. En este sentido, el Real Decreto Ley 29/2021, a finales del año pasado, liberalizó de alguna manera o sustituyó algunos trámites administrativos para el promotor del punto de puntos de recarga, pero no para toda la instalación eléctrica necesaria asociada a que el punto de recarga pueda cumplir esa función. Y, por tanto, nosotros venimos señalando que ayer mismo comparecí en una comisión que se ha creado sobre este punto, en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, señalando cuáles son lo que consideramos que deben hacerse como modificaciones regulatorias. Establecer una ventanilla única, establecer unos objetivos a nivel nacional, establecer todas las actuaciones necesarias para los puntos de recarga que se consideren como de interés superior. Se va a hacer con las instalaciones renovables, que hay un problema de tramitación administrativa para las nuevas plantas renovables, también hacerlo para los puntos de recarga y una serie de medidas que consideramos también